En Plaza Podcast. España es europeísta, o al menos eso es lo que dicen la mayoría de las encuestas. Una amplísima mayoría de ciudadanos, el 74,3%, considera que el Parlamento Europeo tendría que tener más importancia y un 75,2% defiende que al país le ha beneficiado ser miembro de la Unión Europea, sobre todo en el plano económico. Pero, por otro lado, según el CIS, 2 de cada 3 electores reconocen que el próximo 9J votarán en clave nacional, a pesar de que las encuestas, como les contamos, muestran que la pertenencia a la Unión Europea es vista como beneficiosa y positiva por los españoles. Este interés no siempre se traduce en una alta participación electoral. De hecho, en 2019 se abstuvo cerca del 50% del censo. No es el dato más elevado, pero desde 1979 se observa una tendencia a no acudir a votar en este tipo de comicios. De hecho, hasta en 8 países nunca ha votado más de la mitad de la población en las elecciones europeas. Hoy en Plaza al Día, ¿nos importa Europa a los españoles? Si te gustan los libros, no deberías perderte La Plaza de las Letras. Repasamos cada programa un clásico. También reseñamos un libro, actual o no tanto. Las entrevistas a las escritoras y escritores más actuales y una sección sobre cómo contar mejor. En Plaza Podcast, La Plaza de las Letras. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas. Hablamos con José Pablo Ferrándiz, es el director de Opinión Pública y Estudios Políticos en Ipsos. Señor Ferrándiz, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los españoles acudiremos a las urnas el próximo día 9 de junio con una papeleta que en la mayoría de las encuestas dicen que será en clave nacional. En principio, en estas elecciones no se decide el gobierno, pero a juzgar por lo sucedido desde hace 30 años, las europeas señalan quién será el próximo inquilino de la Moncloa. ¿Cree que la extrema polarización de la vida política que se vive en España puede impulsar a esta actitud, a que los españoles voten en clave nacional y no europea? Hay diferentes cuestiones y indudablemente la polarización es una de ellas. Siempre aclarar que la polarización pasa un poco como con el colesterol, que hay una polarización, digamos, buena y otra polarización que es mala. La buena, pues, sería aquella que obviamente hace que los programas electorales de los partidos sean diferentes y, por lo tanto, los ciudadanos vean diferentes alternativas y elijan unas mejor que otras. Pero la polarización que actualmente está encima de la mesa y que está creciendo mucho, no solo en España, sino en el resto de democracias liberales, pues tiene que ver con una polarización más emocional y en donde parece que los argumentos, bueno, no parece, realmente los argumentos quedan fuera del debate público y político y lo que se tiene en cuenta son otra serie de cuestiones mucho más personalizadas, tanto en líderes políticos como incluso en electores de los otros partidos, ¿no? Y donde se producen ahí confrontaciones realmente pues pavorosas desde el punto de vista democrático. Indudablemente, pues esta polarización que afecta mucho a nivel nacional se va a tener en cuenta a la hora de votar en Europa, porque como bien ha señalado, pues la amplia mayoría de los españoles dice que en estas elecciones europeas va a votar en clave nacional y por lo tanto esta polarización también va a afectar a ese voto. Es verdad que fíjate que está más presente este voto, digamos, nacional entre los electores de partidos de la derecha y tiene una explicación y es que obviamente ellos están ahora mismo en la oposición y ven estas elecciones, y así algunos líderes políticos lo han dicho, como una segunda vuelta de las elecciones generales de 2023 y eso hace que se potencie aún más esta sensación de que estas elecciones van de clave nacional y no de clave europea. Así que sí, efectivamente la polarización también afecta a esta visión, digamos, nacional de unas elecciones que son europeas. La verdad es que, como decimos, eso es lo que dicen las encuestas. Yo lanzaba al principio de todo una pregunta, si nos importa Europa a los españoles. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es su opinión? Sí que nos importa. Aquí es donde viene la ambivalencia de ciertas opiniones, ciertos comportamientos de los electores y de los ciudadanos, porque las encuestas lo que dicen efectivamente es que nos importa Europa. De hecho, el hecho de pertenecer a la Unión Europea sigue siendo un aspecto que se ve
como muy beneficioso para positivo. España. Y esto, sí, muy positivo y beneficioso. El haber pertenecido, el seguir perteneciendo, es decir, que aquí no hay riesgo, digamos, de que se produjera un Brexit como pasó en el Reino Unido. Y fíjate que ni siquiera entre sectores de la extrema derecha o votantes o partidarios de Vox piensan lo contrario, que creen que Europa sigue siendo importante para España. Y cuando hacemos otra serie de preguntas sobre el interés que generan estas elecciones europeas, sobre la información que tiene la gente sobre estas elecciones, sobre la información que tienen incluso sobre la Unión Europea, las noticias que surgen desde el Parlamento Europeo y de la Unión Europea, pues los niveles de interés, de atención, de preocupación y de ocupación de los españoles son muy elevados. Sin embargo, es verdad que luego esto contrasta con el nivel de participación que vamos a ver en estas elecciones, que hablaremos de ello, pero el nivel de participación contrasta mucho. Damos importancia a Europa, pero luego al mismo tiempo también en nuestros comportamientos pues parece que lo tenemos menos en cuenta de lo que realmente decimos que nos interesa. Y quizás también, no sé si puede influir que los españoles hemos tenido varias elecciones muy seguidas y quizás estas ya como que nos vienen un poco, nos vienen cuesta arriba. Total y absolutamente se percibe un claro cansancio, digamos, electoral. Hartazgo. De hecho, sí, hartazgo y sí, sobre todo por el hecho de, fíjate, tienes que tener en cuenta que las elecciones anteriores, las generales, estoy hablando, fueron si no recuerdo mal, las terceras elecciones generales en 5 años, ¿no? O sea que eso realmente, y entre medias, pues ha habido unas municipales, ha habido unas autonómicas, incluso este año que ha habido elecciones gallegas, ha habido elecciones vascas y elecciones catalanas, que es verdad que solo interpelan a una parte de la población, pero como las repercusiones, los resultados, el debate ha sido nacional, claro, pues realmente se pueden incluir casi dentro de este también cansancio que sufren los ciudadanos con respecto a, digamos, una campaña electoral continua y permanente. Estas elecciones teóricamente van a cerrar este fin de ciclo que se inició hace un año con las municipales y autonómicas, pero efectivamente pues ha habido muchos procesos electorales y quieras que no, pues obviamente el elector en cierta medida se siente cansado, y además se siente cansado con unas elecciones que tradicionalmente, como digo, pues son las que menor atención desde la participación electoral, hablando desde el punto de vista de la participación electoral, menor atención o menor movilización han generado siempre en el ciudadano español, con lo cual pues se juntan diferentes cuestiones, ¿no? Fin de ciclo y encima de unas elecciones europeas. Y de hecho, no solo en España, porque si miramos también el resto de países europeos, que las elecciones europeas interesan menos, se refleja lógicamente también en esos votos y en las últimas que fueron en 2019, que se abstuvo cerca del 50% del censo. No es el dato más elevado, pero desde 1979 se observa una tendencia a no acudir precisamente a votar en este tipo de comicios. De hecho, hasta en 8 países nunca ha votado más de la mitad de la población en elecciones europeas, 9 si incluimos a Reino Unido. Y no sé, ¿en qué posición está España? Si nos vamos hacia atrás, hacia 2019. Sí, si vamos a 2019 hay que tener en cuenta que eso se ha producido en algunas ocasiones. Cuando hay coincidencia de diferentes tipos de comicios, de elecciones de diferente nivel, como pasó en 2019, donde coinciden o puede coincidir en elecciones generales o elecciones autonómicas o elecciones municipales, cuando las elecciones europeas coinciden con otro tipo de elecciones, la participación siempre es mayor también en las europeas. Es decir, que el resto de elecciones que son consideradas como más importantes por los ciudadanos de España, pero también del resto de países europeos, lo que hacen es empujar la participación a las europeas. Cuando se celebran solas, como va a ser el caso del próximo 9 de junio, pues lo que va a suceder es que la participación probablemente se va a situar, como ya sucedió en España en otras ocasiones, cuando se han celebrado única y exclusivamente elecciones europeas, pues debajo del 50%. O sea que efectivamente vemos que estamos en todos los países más o menos tienen este nivel de participación bajo con elecciones europeas. Y tiene que ver también con una cuestión que has mencionado anteriormente, porque hablábamos del interés, de la información que tienen con respecto a Europa, pero es verdad que el conocimiento que se traslada de cómo es el funcionamiento de la Unión Europea es a veces confuso para los ciudadanos. Primero porque se elige... digamos confuso o escaso, ¿no? Podemos decir también, porque... Sí, la verdad es que es escaso y confuso. Aquí hay que, en cierta medida, también hay que culpabilizar
a los partidos políticos que sabemos, bueno, lo estamos viendo, que si estas elecciones se va a medir desde el punto de vista o se va a votar pensando en clave nacional, tiene que ver mucho porque también los propios partidos les ha interesado que esto se juegue en clave nacional y que por lo tanto no trasladen realmente la importancia que tienen las decisiones que se toman en Europa para el día a día de los propios ciudadanos españoles, ¿no? E incluso los candidatos que en algunas ocasiones han elegido para presentar a cada uno de los partidos de la Unión Europea, hay a veces que se ha utilizado como si alguien molesta aquí dentro de mi partido en España, pues le mando a Europa y es verdad. deja de molestar. Tal cual. Y eso es verdad que lo percibe también el ciudadano, ¿no? Pero luego incluso también pues el hecho de qué funciones tiene el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, pues son cuestiones que se le hacen dificultosas, probablemente porque a lo mejor hay menor información también disponible para el ciudadano, y que no es capaz de saber exactamente si lo que está eligiendo es el Parlamento Europeo, pero el Parlamento Europeo, cuáles son las funciones que tiene, ¿y quiénes son diferentes entonces de la Comisión Europea que a veces se habla, y esa confusión pues también hace que en muchas ocasiones la motivación o la tensión electoral sea algo menor, o que las cuestiones se piensen más en clave nacional que en clave internacional, que a lo mejor no llego a entender del todo cómo funciona. Pero es un poco contradictorio, porque por una parte somos europeístas, los españoles, porque lo dicen las encuestas, pero por otra parte vamos menos a votar en las elecciones europeas. No sé, es bastante contradictorio, una cosa con la otra es chocante. Sí, por eso decía que existen este tipo de ambivalencias entre la importancia que le asignamos a estas elecciones y luego con la participación real que se produce, ¿no? En este caso sí que podemos aludir a lo que mencionabas antes, a este cansancio por este ciclo tan intenso, pero también es cierto que lo hemos visto en momentos anteriores. Es verdad, las elecciones europeas generan menor tensión electoral y menor movilización electoral que el resto. E insisto, creo que realmente tiene que haber aquí, por supuesto, cuando hay una correspondencia, tienen que ser los ciudadanos los que se informen, los que busquen información, pero al mismo tiempo insisto que por parte de los partidos políticos no se hace esa labor didáctica y pedagógica de explicar realmente qué está en juego en estas elecciones, porque estoy seguro que si esa explicación se diera y estas campañas electorales europeas sirvieran para explicar a los ciudadanos qué se va a decidir con su voto en los próximos años, estoy seguro que movilizarían a más gente. Pero como digo, por ejemplo, las encuestas, hay una pregunta que recientemente ha hecho el Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿no?, que hablaba sobre la importancia y el peso que debe tener el Parlamento Europeo en la Unión Europea. Y todos los ciudadanos transversal, de toda ideología, de todo partido político, dice que el papel del Parlamento Europeo debería ser más actualmente y debería ser mayor en el futuro dentro de la estructura de la Unión Europea. Pero insisto, luego también sabemos que es muy difícil para el ciudadano diferenciar pues la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo y qué funciones tiene cada uno. Y creo que esto es lo que hace también pues que propiciar en cierta medida esa desmovilización. Por una parte puede propiciar, como decimos, una menor participación, pero también puede propiciar que se hagan, y entre comillas, ciertos experimentos a la hora de votar. Me explico, por ejemplo, pues no votar las mismas opciones que votaríamos a nivel nacional, aunque sí que tenemos esa mentalidad, o aprovecharlas para mandar un mensaje con nuestro voto porque estamos enfadados por X temas. No sé, ¿también sirven estas elecciones para eso? Sin duda, y una cosa importante tiene que ver también con el sistema electoral, que como bien sabes es de una única circunscripción, en el caso de las elecciones europeas, y por lo tanto digamos que todo voto tiene el mismo valor, todo el voto tiene el mismo peso, y al mismo tiempo no existe una barrera electoral que los partidos políticos tengan que superar para entrar en el reparto de los diputados, como sí sucede en las elecciones generales o las municipales o las autonómicas, que sabemos que aquellos partidos, bueno, dependiendo si estamos hablando de autonómicas o de municipales, que no superen un porcentaje de voto, pues no entran en esta distribución. En las elecciones europeas no hay esa barrera electoral y además es circunscripción única, con lo cual partidos que en otro tipo de elecciones se verían perjudicados por el sistema electoral, ahora saben que tienen oportunidad en estas elecciones de conseguir escaño.
y por lo tanto también el ciudadano sabe que puede votar otras alternativas, digamos desde el punto de vista pragmático, inicialmente, que en otras elecciones no tendría sentido. Y esto al mismo tiempo también se relaciona con lo que estábamos hablando hasta ahora, ¿no? Efectivamente, como esto tiene una clave nacional, pues hay ciertas personas que digamos que se pueden dar el gusto de votar opciones o que ellos ven más cercanas y que, como decíamos antes, en otras elecciones no tendrían esa oportunidad de salir elegidos y ahora sí, o al mismo tiempo de ejercer este voto de castigo al gobierno, ¿no? Por ejemplo, también podría ser a la oposición, pero normalmente es al gobierno, ¿no? Y bueno, pues estas elecciones, como creo que no hay tanto en juego como en otro tipo de elecciones, como las municipales, locales o generales, pues me puedo permitir votar opciones bien de castigo, bien de premio a otros que en otro momento no votaría. Es decir, que los experimentos suelen ser habituales, como dices tú, en este tipo de elecciones. Y de hecho ya lo hemos visto como, bueno, pues en el pasado, ¿no? El partido, recordarás, el partido que fundó Ruiz Mateos, pues que obviamente no tenía ningún tipo de posibilidades de salir elegido en ninguna otra elección y sin embargo las elecciones europeas sí que salió. Y también recordemos que fue el inicio de formaciones emergentes, como fue en su caso Podemos. Podemos hace 10 años surge en las elecciones europeas de 2014, es verdad que con una fuerza de 1 millón de votos, que para un partido político que en aquel momento era cuasi desconocido para la amplia mayoría de los ciudadanos, pues fue una auténtica sorpresa. Es decir, que es verdad que las elecciones europeas sí que generan este tipo de estímulos y dan pie a que surjan unos partidos que en otro tipo de elecciones no veríamos. Pues veremos qué ocurre el próximo 9 de junio aquí en España en estas elecciones europeas. José Pablo Ferrándiz, recordemos, director de Opinión Pública y Estudios Políticos en Ipsos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Aunque se reconoce la importancia de Europa, la participación efectiva en las elecciones refleja un contraste. Esta contradicción entre el interés declarado y la participación real sugiere que los ciudadanos valoran la pertenencia a la Unión Europea, pero no perciben las elecciones europeas con la misma urgencia que, por ejemplo, las nacionales. Ferrándiz concluye que si se diera una mejor educación y comunicación sobre la importancia de esas decisiones tomadas en Europa, la participación podría aumentar. Sin embargo, la realidad es que las elecciones europeas siguen siendo vistas como una oportunidad para expresar descontento o experimentar con nuevas opciones políticas. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es, también en todas las cabeceras del Grupo Plaza y a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les animamos a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.